Buenas noches. A continuación vamos a presentar la entrega final en la especialización Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios del módulo Fundamentos de Bases de Datos, presentado al docente Luis Ernesto Leiva Camargo. Vamos a presentar la base de datos para la administración de un taller mecánico. Es una base de datos que la vamos a manejar por medio de un gestor de base de datos. Para este caso hemos utilizado MySQL Workbench. Una vez dicho esto, vamos a ingresar a la interfaz del gestor de base de datos. Para esto lo primero que debemos hacer es crear la base de datos. Para este caso yo ya la tengo creada, la cual es la base de datos con el nombre taller. Vamos a entrar a la base de datos taller, por tanto ejecutamos la sentencia use taller y nos da. Vemos en la parte inferior que hemos ingresado exitosamente a esta base de datos. Si bien podemos evidenciar que nuestra base de datos ya pasó por el análisis del diagrama lógico, el relacional y por medio de una normalización para que finalmente tengamos estas tablas que están relacionadas entre sí. Tenemos la tabla auto, la tabla cliente, la tabla empleado, la tabla factura, la tabla inventario, la tabla orden y la tabla servicio. Tenemos aquí relacionadas diferentes tipos de tablas donde tenemos diferentes campos que cada una me da información sobre estas tablas. Para el caso de cliente tenemos la tabla con un ID, la tabla cliente con las columnas o los campos ID de cédula con un número entero, tenemos un nombre con un tipo de dato varchar de hasta longitud 20, tenemos apellido, cédula, etcétera. Tenemos que estos datos no se pueden dejar en blancos, es decir, son not null. Y tenemos que la llave primaria es el ID de la cédula. Pues en este caso, esta no contiene llaves foráneas. Tenemos a continuación la tabla servicios, la cual contiene 3 llaves foráneas y tiene las columnas ID servicio, ID orden de servicio, ID cédula de cliente, ID placa de cliente, la cual esas están relacionadas por medio de la llave foránea a las tablas en mención. ID orden de servicio hace inferencia a la tabla orden de servicio, cédula cliente, al cliente, ID placa auto a la tabla auto. De esta manera están relacionadas y esta finalmente me lleva hacia la tabla factura, en donde tengo la llave foránea factura, que es el ID del servicio. De esta manera podemos ver que ya nosotros con antelación hemos ingresado algunos datos tanto de vehículos como de clientes, como de tipo de inventario. Aquí tenemos el costo, lo que sea, los repuestos o los insumos que se han agregado o que se han instalado a cada tipo de vehículo que ha llegado a nuestro taller. Tenemos también referencia a nuestro personal, nuestro recurso humano, en este caso los mecánicos, el pintor, con su nombre, su cédula, el precio que ellos tienen por cada hora de trabajo y la cantidad de horas que han ejecutado en el servicio que se les ha asignado. De esta manera podemos ver que ya tenemos unos datos diligenciados y para nuestra base de datos hemos creado diferentes tipos de procedimientos y de funciones. Vamos a cliente, la cual pues vamos a ver primero la sintaxis en la que se ha estructurado esta función, la cual me permite ejecutarla, me da unos campos y estos campos los devuelve en la tabla cliente. Para ver su funcionamiento vamos a ingresar un nuevo campo para un cliente llamado Mauricio, que va a dejar su vehículo. Para esto venimos, ejecutamos nuestra función. Entonces vemos que nuestro cliente nuevo es Mauricio, tiene apellido Gómez. La cédula de este cliente es 1121, un número aleatorio, un teléfono cualquiera que el cliente disponga y la dirección, una dirección cualquiera. Vemos que se ha ejecutado correctamente nuestra función y ahora vamos a validar que este dato haya sido ingresado en nuestra tabla de acuerdo a los campos que allí tenemos. Lo actualizamos y vemos que ya tenemos al cliente Mauricio con un ID de cédula 8. Asimismo tenemos la función para el vehículo y tenemos diferentes tipos de procedimientos para consultar esos valores.
Veamos, consultemos por medio de un nombre, consulta nombre. Entonces vamos a buscar a José. Si bien podemos ver, no lo tenemos dentro de nuestra base de datos, entonces el resultado de la ejecución es que no me trae ningún dato, pero si coloco a David, que sí está dentro de nuestra base de datos, me debe traer David y los campos que él tiene asociados. Entonces, acá tengo a David, me trae que su apellido es Escalante, su número de cédula, su teléfono y demás datos. De este modo también podemos consultar un número, una factura, voy a colocar, no sé, 12, si existe un número de factura 12, en este caso no la tenemos, número de factura 2, y si existe un número de factura 2, la cual tiene asociado un número de servicio, un subtotal, un IVA y un total. De esta manera, pues, podría saber que con mi factura número 2 está asociada a un cliente y a su vez a un servicio, lo cual por eso me genera acá un cargo. De esta manera podemos ver, acá vamos a ver la sintaxis que hemos generado para crear estas funciones, en donde le hemos dicho que me cree un procedimiento que se llame consulta de factura, en donde el campo factura va a tener un tipo de dato entero de hasta máximo 11. Y acá vamos a iniciar nuestra sintaxis, en donde le decimos que seleccione todos los campos que tenga la tabla factura cuando el número de factura corresponda a el dato que aquí llamemos. Y de esta manera terminamos, y así es que funciona nuestra base de datos. Esto a grosso modo. Acá podemos ver cómo es la sintaxis de crear una base de datos, perdón, de crear una tabla. Entonces le damos create table, el nombre de esta tabla, los campos que va a tener esta tabla, el tipo de dato que va a tener esta tabla, si se puede dejar en blanco o si no lo podemos dejar en blanco, es necesario que se diligencie. La llave primaria, acá no tenemos llaves foráneas porque pues no, es una tabla que no contiene llaves foráneas. Veamos una que contiene llaves foráneas. En este caso, acá tenemos constraint key, primary key, tenemos 3 llaves foráneas y acá las estamos llamando. De esta manera, este es el sintaxis para generar una tabla, para esta tabla colocar unos campos, un tipo de datos en el campo, unas llaves y unas llaves foráneas. De esta manera. Una vez dicho esto, procedemos a analizar los datos que ya hemos dejado en nuestra base de datos por medio de Excel Pivot. Yo ya previamente he abierto mi Excel Pivot, aquí tengo mi diagrama relacional, donde puedo ver las relaciones que tengo en las diferentes tablas. Tengo acá ya ejecutado mi análisis de mis tablas dinámicas, perdón, y aquí podría ver lo que son las tablas que tengo y cuáles son esos datos que tengo dentro de las tablas. Acá los tengo. Entonces tengo la tabla taller factura, taller servicio, taller orden de servicio, y acá lo que vamos a hacer es que por medio de acá podemos relacionar todos estos tipos de campos de diferentes tablas que están relacionados a la tabla factura. Yo aquí, en verde, vamos a encontrar los campos que pertenecen a esta tabla con la que ha sido creado, y en color negro los campos que han sido añadidos por medio de las relaciones que ya hemos creado anteriormente, por medio de las llaves foráneas, y que se han traído a esta tabla para poder generar ese valor en la información y generar esos análisis. Acá yo he traído fecha de entrega del vehículo, la marca de los vehículos, el nombre de nuestros clientes, el precio de los repuestos, el precio hora de los empleados, la marca de los repuestos y la descripción de los servicios que han ingresado a nuestro taller. Una vez dicho esto, procedemos a ir a Pivot, a Excel, y allí vamos a generar esas tablas dinámicas donde vamos a poder ver la información. Aquí pues yo generé esta tabla dinámica en donde relaciono mis clientes, el precio de la mano de obra y el precio de repuesto. Aquí puedo analizar que si bien mis clientes incurren en un gasto, incurren en el pago de su servicio, que principalmente está dado por el precio del repuesto, es muy alto con respecto al valor de la mano de obra. Eso puede, si bien pues ahí podríamos generar una estrategia de mercado donde podamos reducir esos costos teniendo en cuenta que el precio es muy alto de los repuestos y generar algún tipo de descuento para nuestros clientes. O si bien podríamos también analizar que nuestra mano de obra está muy económica o que es competitiva para el mercado. En el siguiente análisis que yo ya he puesto, que ya he generado con antelación,
pues estoy generando una relación entre mis clientes, el precio de la mano de obra y el total. Es decir, con esto voy a validar lo que decía anteriormente. Voy a decir que el subtotal antes de impuestos, antes de IVA, la mano de obra, pues la mano de obra con respecto al valor de ese servicio es un rubro importante y por eso podría entrar a revisar cómo se están dando esos precios o si podría generar alguna estrategia de negocio donde podría generar descuentos en la mano de obra a los servicios que hagan mis clientes. Por otro lado, tengo acá una relación entre la marca de los vehículos, acá podemos ver la marca de los vehículos, las fechas. Si yo tuviera una cantidad de datos considerables, podría establecer cuáles son los vehículos que más entran a mi taller y así pues tener una tendencia de cuál sería ese enfoque de marcas a las que yo podría tener en mi taller. Es decir, acá podemos ver que durante el mes de diciembre ingresaron dos vehículos de marca Chevrolet y que estos representaron un ingreso interesante para el taller en contraste que un Renault ingresó solo generó un ingreso de un vehículo de marca Renault y pues que tuvo un valor interesante, sin embargo no es mayor a los dos del Chevrolet. Entonces allí donde podemos, digamos, esto me podría decir que mi taller principalmente está orientado a recibir vehículos de marca Chevrolet y por tanto podría buscar, si bien por un lado hacer publicidad o hacer alguna estrategia de mercado en el cual atraiga más Chevrolet o una estrategia de mercado en el cual me permita incursionar en nuevas marcas para así tener una mayor clientela en este caso. ¿Cómo generamos estas tablas dinámicas? Nos ponemos aquí y acá tenemos todas las tablas de nuestra base de datos. Taller, cliente, empleado, etcétera. Para este caso, como lo vimos anteriormente, yo ya había relacionado los campos de otras tablas en mi tabla de factura. Entonces, para generar un nuevo gráfico o donde podamos analizar nuevo un gráfico, le damos insertar, tabla dinámica, aceptar y allí vamos a generar, entonces ya empezamos a seleccionar cuáles son esos datos con los que queremos generar valor de la información. Entonces en este caso tenemos factura y seleccionamos los datos que queramos conocer. Esto depende pues también de los datos que hayan, de los campos que hayan seleccionado para esta tabla como se realizó anteriormente. O sea, el precio, el nombre del cliente, cuánto pagó este cliente en repuestos, cuánto pagó en mano de obra, y de pronto cuánto pagó en IVA. Si quisiéramos saber eso, también podríamos determinarlo. Entonces, le doy acá y ahora procedo a graficarlo. Y con esto podría decirle a mi cliente cuánto pagó en IVA. Entonces acá podría generar pues nuevamente una relación en donde le voy a decir cuánto cuesta el repuesto, cuánto cuesta la mano de obra y cuánto es el IVA de ese total que él ha pagado. Añadamos el total, añadimos el total y podemos ahí evidenciar. Podemos cambiar también nuevamente los datos, colocar cuál es ese precio en la mano de obra de cada empleado, cuáles son esas marcas de los repuestos, que es la marca de los repuestos en cada servicio. Entonces que para el servicio que realizó el señor Brian, la marca de los repuestos fue Chevrolet y costó X cantidad de dinero en repuestos, X que tuvo que incurrir en X cantidad de dinero en el precio de la mano de obra y que por ese servicio que se le prestó pagó X cantidad de IVA. Y así así sucesivamente podemos generar ese tipo de análisis de datos en los cuales pues la empresa, si contara con mayor información en estos campos, podría generar información que le dé valor para generar estrategias de mercado o para tomar decisiones de acuerdo a su análisis financiero y pues la salud financiera de la compañía. De este modo es que se trabajan las bases de datos sincronizadas o traídas a Excel Pivot y por medio de MySQL Workbench. Muchas gracias, hasta luego.